Y estamos continuando con nuestro ciclo de comida saludable que hacemos junto al Instituto Crandon y que bueno, hoy que pasa, repasa distintas patologías y enfermedades, un poco viendo de qué se trata cada una y después hablando de lo que es su alimentación, cómo se puede tener algún tipo de patología y comer rico, bueno, económico y fácil. Y estamos recibiendo en este momento al chef encargado del ciclo, Daniel Huasco. Bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Un gusto que estés acá. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con cómo te contaste. Bueno, me quedé confundida porque en realidad vos sacaste un libro dedicado a celíacos con 101 recetas, que ahora vamos a seguir a hablar de él, y de ahí fue que nos conectamos contigo. Pero empecemos primero en cómo es que se te ocurre, porque no es habitual que en los cursos para cocineros o para chefs se dé, bueno, particularmente el tema celíacos. Entonces, ¿cómo es que publicás un libro de celíacos? Hay que recordar que además sos docente del Instituto de Gastronomía de Punta del Este, del Instituto Hotelero de Montevideo y del Instituto Crandon. ¿Cómo terminás con el tema celíacos? Y bueno, con el tema celíacos en realidad cuando nosotros empezamos a estudiar una carrera gastronómica, nosotros lo que hacemos es en realidad estudiar la cocina tradicional. Lo de celíacos uno llega por accidente, ya sea por un conocido, por un familiar, ese fue mi caso. Durante 4 o 5 años yo tomé esa cocina, en el cual costó bastante llegar a las técnicas, ¿sí? En ese camino hubo mucha desinformación, no sabíamos bien cómo cocinar, información de la patología y bueno, en Uruguay en sí. Entonces, bueno, a lo largo de 4 o 5 años decidí, por esa falta de información, hacer un libro en el cual es muy profesional, apunta a lo técnico gastronómico, justamente no es solo un libro de recetas, la idea no era hacer solo un recetario, sino hacer un libro técnico. Cuando me refiero a técnico es el prólogo, por ejemplo, hace Sergio Puglia, luego tenemos varios capítulos, un capítulo médico, un capítulo químico, uno nutricional, y luego sí las recetas. Entonces apuntaba un poco a eso el libro, básicamente. Bien, el que participó también, la nutricionista con la que elaboraste. Cecilia Aguilar, exacto. Cecilia aportó muchísimo porque, aparte de ser nutricionista, sí, es celíaca. Entonces, al libro eso le dio un espaldarazo bastante importante porque ella hace unas recomendaciones bien importantes. Y la Asociación de Celíacos del Uruguay también. Exacto, sí. Yo con la asociación trabajo muchísimo, con Ade Fachelli, con Andrea García. Trabajamos muchísimo y bueno, es un trabajo en conjunto y multidisciplinar en realidad. Ahí estamos viendo la tapa del libro de Daniel Huasco. Vale la pena. Bueno, ni que hablar para celíacos, ¿no? Que como decís vos, más allá de que de repente un celíaco pasa por la sociedad médica o por el servicio de salud donde se atienda y bueno, lo deriva con un nutricionista que le puede dar un recetario, pero este libro es mucho más completo, como decías vos, tiene una parte médica, una parte química, una parte técnica y, bueno, y las recetas, que son 101 recetas de cosas riquísimas que hemos tenido oportunidad de degustar en nuestro ciclo de comida saludable. Contanos, bueno, yo te contacté, pero para la audiencia, digamos, ¿qué es lo que te sedujo o te copó, por decirlo de otra manera, lo del ciclo de comida saludable? Fueron varias cosas en realidad. Lo primero es que lo haga el canal del Estado, el canal 5, ¿sí? Y luego la temática. La temática es importante porque es cocina saludable aplicada a patologías. Y luego sacar un poco eso de comida saludable, sí, desabrida, sin color, ¿sí? No, la idea era eso, hacer, junto con las nutricionistas aplicadas, algo rico, saludable y visual sobre todo. ¿Y cómo es el trabajo con las nutricionistas? O sea, ¿quién propone? ¿Proponen ellas las recetas? ¿Las propones vos? ¿Priorizan lo económico, lo fácil, lo rico? Es un trabajo en conjunto. En realidad cuando nosotros los cocineros no estamos acostumbrados a este tipo de trabajo, ¿sí? Los cocineros vamos por un lado y los nutricionistas vamos por el otro. Entonces, con el libro ya tuve la primera experiencia con Cecilia de unificar tareas y hacer algo en común. Con ella pasó lo mismo. Si bien la idea lo tomo un poco yo, ellas me van tirando las puntas de qué es lo que se necesita para cada patología. Y a partir de ese trabajo en conjunto es que van saliendo poco a poco las recetas. Es un trabajo muy largo, ¿no? Venimos trabajando ya contigo y con todo el equipo hace como 3 meses. Sí, y además está bueno porque es como que las recetas que tienen que ver con una patología es como que están, o sea, se pueden haber un sinfín de recetas, pero las que nosotros presentamos tienen que ver con lo que generalmente está prohibido para esa patología, ¿no? O sea, el celíaco, por ejemplo, las comidas con gluten. Y sin embargo, lo que proponemos son pastas, panes. Los diabéticos, bueno, está prohibido lo dulce, entonces proponemos comidas que tienen edulcorante y que, bueno... Buscarle los sustitutos y las formas de mejorar eso, sí, pero siempre con las nutricionistas y ellas apuntan para cada patología con alguna situación puntual.
Eso es lo que ellas aportan, muy valioso, por supuesto. Y desde el punto de vista, digamos, de la institución que representás, del Crandon, ¿qué pensás también? Porque una institución con más de 100 años de tradición gastronómica, ¿no? Y se suma también a un ciclo que tiene que ver con la televisión nacional. Crandon es un emblema a nivel gastronómico con el libro, eso es indudable. Tiene un impacto en la cocina económica uruguaya de toda la vida. Y Crandon siempre hace este tipo de trabajos sociales y bueno, con televisión y sobre todo con el libro. Crandon trabaja muchísimo, con todo el equipo estamos muy contentos por la forma de trabajar que tiene, porque están muy acostumbrados a trabajar de esta manera. Entonces lo hace más sencillo, como decías, muy social. Crandon tiene un equipo gastronómico de coordinación muy bueno que está acostumbrado a este tipo de trabajo. Lo cual lo hace mucho más fácil, por supuesto. Sí, todos los implementos, que ni que hablar. Además está bueno adelantar que está por estar el nuevo recetario del Crandon, ¿no? Que en realidad es como un ayornamiento del clásico. Se vino trabajando todo este año, estuvieron trabajando en la parte de coordinación, Silvia Gilardo, Patricia Ordoc y Leticia Chiuffo. Las tres estuvieron trabajando desde el principio de año y el año pasado con fotos, lo cual lleva mucho trabajo y bueno, supuestamente para fin de año, para diciembre estaría pronto. Pasar las fotos a color y todo eso nos contaba Patricia Ordoqui, que es un trabajo. Sí, ellos llevan, creo que es la edición número 32 que sacarán. Entonces tienen un trabajo muy intenso, el cual requiere mucho labor y volver a hacer las recetas de nuevo y sí, ir acompasándose con estos tiempos que hay muchos productos que son nuevos que antes no se usaban. ¿Y se suman recetas, por ejemplo? Porque creo que sí, no sé si recetas, sí productos como aceite de oliva y demás. Claro. Eso sí, que es lo que hablábamos del ayornamiento que hablabas tú. Bien. Volviendo al ciclo, Daniel, ¿qué patologías en esta, por lo menos, primera etapa de nuestro ciclo son las que se tocan? En esta primera etapa son celíacos, diabéticos, colesterol, triglicéridos, hipertensión y obesidad infantil y insuficiencia renal. Exacto. ¿Varias? Sí, son variadas y cada una, si bien hay una, como hablaba con los nutricionistas, hay una delgada línea entre una y otra, sí, porque hay unos pequeños cambios entre una y otra, están bien aplicadas cada una. Bien. Cuando nosotros pasamos, que ahora a continuación vamos a pasar una, pero más que deliciosa receta de pasta, claro, está editado, entonces cualquiera de repente lo mira a su casa y dice, bueno, claro, editado dura 3 minutos, 4 minutos, sí. debe demorarse muchísimo más en hacer. Tampoco es tan así, ¿verdad? Sí, en realidad yo trabajé el año pasado en el programa de Sergio de Puglia, entonces nosotros estamos acostumbrados a trabajar de una manera, entonces pensé que era más sencillo, pero es muy artístico el trabajo, se lleva tiempo, pero es bastante artístico el trabajo que hacen los muchachos en el estudio allá en Crandon. Entonces, si bien son 6, 7 minutitos, es un trabajo un poco más grande, en el cual lleva 1 hora, pero sí es sencillo. Aparte, los muchachos lo hacen muy sencillo y muy llevadero. Bueno, contanos qué vamos a presentar hoy. Lo que vamos a hacer ahora son unos malfatti para celíacos con pesto. Malfatti para celíacos con pesto. Ya suena riquísimo. Sí, para cualquiera, además. Para ¿verdad? cualquiera, sí. Para cualquiera, en realidad, con el libro también, es lo que me decían de Santillana, que fue quien lo editó, me decían que el libro no es solo para celíacos, lo compra sino la gente que quiere comer saludable, lo cual también es buenísimo. Perfecto. Daniel Huasco, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, es un gusto estar haciendo el ciclo contigo. Entonces ahora nos abocamos a deleitarnos con la receta de malfattis al pesto. Hoy vamos a hacer malfatti con pesto para celíacos. Lo primero que tenemos que hacer es llevar las papas a hervir más o menos 30-35 minutos a fuego fuerte. Una vez que tenemos las papas cocidas, lo que vamos a hacer es pelarlas y con esto vamos a hacer un puré. Es importante recordar que no quede ningún trozo de cáscara a la papa porque si no, eso no va a quedar en el malfatti y se nos puede romper a la hora de darle cocción. Tiene que estar bien saborizado.
Por lo tanto le vamos a añadir las yemas. Le vamos a añadir un poquitito de sal, un poquito de pimienta, aceite, queso rallado. Tenemos que tener cuidado porque tenemos queso en la pasta y queso en la salsa. Tiene que quedar totalmente integrada la yema. La yema lo que va a hacer es espesar la preparación. Una vez que integramos bien, que tenemos el puré bien liso, añadimos fécula de maíz y fécula de mandioca. Ahora lo que hacemos es integrar primero con la espátula y luego sí ya utilizamos las manos. Si vemos que nos queda un poquitito seca la preparación, le añadimos media yema más. Y si nos queda muy líquida, porque ahí va a depender del tamaño del huevo, si tenemos que añadirle un poquitito más de féculas o no. Una vez que lo tenemos bien integrado, tenemos ya las albahacas lavadas. Voy a dejar 2 o 3 para la decoración final del plato. Y lo que hago es simplemente romperlo. Lo mismo con el ajo, las nueces que ya están cortadas, queso y aceite de oliva. Procesamos. Y una vez que tenemos ya semi procesado, sí continuamos en forma de hilo, vertiendo el resto del aceite. Hasta ahí. Este es el pesto que ya lo tenemos pronto para nuestro plato. Cuando vayamos a comer, que se sienta crocante las nueces también. Por eso no las procesamos del todo. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a armar los malfatti. Tenemos una asadera con un poquito de fécula. Cortamos como nos quede más cómodo. Colocamos un poquitito de fécula para que no se nos pegue al cortar y vamos cortando del tamaño deseado. El tamaño ideal es este. Ahí está, lo vamos dejando en la bandeja con un poquito de fécula de maíz para que no se peguen. Luego de llevar los malfatti 15-20 minutos a la heladera, lo que vamos a hacer es darle cocción, más o menos alrededor de unos 6-7 minutos. Una vez que tenemos los ñoquis ya cocidos, más o menos unos 5 minutitos, lo que vamos a hacer es presentar el plato. Tenemos el pesto, vertemos un poquitito en el centro, colocamos un par de nueces y tenemos albahaca. Luego añadimos un poquito de queso y finalizamos el plato. Particularmente el tema celíacos. Entonces, Exacto. ¿cómo es que publicás un libro de celíacos? Hay que recordar que además sos docente del Instituto de Gastronomía de Punta del Este, del Instituto Hotelero de Exacto. Montevideo y del Instituto Y del Cráneo. Cráneo. ¿Cómo terminás con el tema celíacos? Y bueno, con el tema de celíacos, en realidad, cuando nosotros empezamos a estudiar una carrera gastronómica, nosotros lo que hacemos es en realidad... Bueno, me quedé confundida porque en realidad vos sacaste un libro Sí. dedicado a celíacos con 101 recetas, que ahora vamos a seguir a hablar de él, y ahí fue que nos conectamos contigo. Pero empecemos primero en cómo es que se te ocurre, porque no es habitual que en los cursos para cocineros o para chefs se dé, bueno. Y
estamos continuando con nuestro ciclo de comida saludable que hacemos junto al Instituto Crandon y que bueno, hoy que repasa distintas patologías y enfermedades, un poco viendo de qué se trata cada una y después hablando de lo que es estudiar la cocina tradicional. Lo de celíacos uno llega por accidente, ya sea por un conocido, por un familiar, ese fue mi caso. Durante 4 o 5 años yo tomé esa cocina en el cual costó bastante llegar a las técnicas, ¿sí? En ese camino hubo mucho... Su alimentación, cómo se puede tener algún tipo de patología y comer rico, bueno, económico y fácil. Y estamos recibiendo en este momento al chef encargado del ciclo, Daniel Huasco. Bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Un gusto que estés acá. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con cómo